se nos pide que identifiquemos la pendiente y las intersecciones de la ecuación x es igual a 7 negativos, y dibujemos una gráfica precisa de la ecuación. Comencemos graficando x igual a 7 negativos. Si no reconocemos de inmediato qué tipo de línea sería, siempre podemos hacer una tabla de valores. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Observe aquí que la ecuación es x igual a 7 negativos, lo que significa que x siempre debe ser 7 negativo, y observe cómo la ecuación no contiene y, lo que significa que y puede ser cualquier número real. Dejemos que y sea igual a 0, 2 y 4. Ahora graficamos estos tres puntos y graficamos la línea. Entonces, el punto negativo 7,0 desde el origen sería, dejó 7 unidades aquí. 7 negativos 2, desde el origen quedarían 7, 2 arriba. Y en negativo 7,4 del origen quedarían 7, hasta 4. Ahora está bastante claro que x es igual a 7 negativo es una línea vertical. Observe que una vez que tenemos la gráfica de la línea, sabemos que no hay intersección vertical, porque la línea no cruza el eje vertical, y las direcciones nos dicen que ingresemos NE si no existe una respuesta. Entonces si ingresamos NE para la intersección vertical, la intersección horizontal es este punto aquí que sería negativo 7,0. Así que entre paréntesis ingresamos 7,0 negativos. Y ahora para la pendiente, si reconocemos que la pendiente de una línea vertical siempre está indefinida, y nuevamente ingresamos a NE. Si no reconocemos esto, podemos seguir adelante y usar dos puntos que sabemos que están en la línea y usar la fórmula de la pendiente. Así que también demostremos esto. Sabemos que la pendiente de una línea es igual a la razón del cambio de y al cambio de x, que sería la cantidad y sub 2 menos, y sub 1 dividido por la cantidad x sub 2 menos x sub 1. Entonces, sigamos y usemos este par ordenado que es negativo 7,0, y este par ordenado de 7, negativo 2. Sigamos y dejemos el primer par ordenado bx sub 1, y sub 1, el segundo par ordenado sea x sub 2, y sub 2. La pendiente m es igual a y sub 2 menos y sub 1. Es 2 menos 0, dividido por x sub 2 menos x sub 1, es negativo 7 menos negativo 7, lo que equivale a 2 dividido por... Bueno, 7 negativos menos 7 negativos son 7 negativos más 7, que es 0. Observe que aquí tenemos 2 divididos por 0, la división por 0 no está definida, verificando que la pendiente no esté definida, lo cual es cierto para cualquier línea vertical, y en base a las direcciones en que ingresamos a NE cuando la pendiente no está definida. Y algunas fuentes pueden clasificar esto como sin pendiente. Espero que hayas encontrado esto útil.